A ver, ¿qué pasa cuando todo el universo se enfrenta a una crisis? Una que nadie vio venir. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un plan de rescate, pero a una escala cósmica. Es una narrativa de amor y un sacrificio tan, pero tan profundo que dicen que hasta sacudió los cimientos del mismísimo cielo. Ok, para entender todo esto lo vamos a dividir en 5 partes. Primero, la ruina cósmica. ¿Qué tan grande era el problema? Luego, el Consejo de Paz, donde surgió la solución. Después, el costo de la redención. Y vaya que fue alto. También veremos la promesa en el Edén, esa primera luz de esperanza. Y para cerrar, la vindicación del universo, o sea, el porqué de todo. Miren, la caída de la humanidad no fue cualquier cosa, ¿eh? El impacto fue inmediato, devastador. El dolor llegó a tal punto que los coros de ángeles, esas canciones de alabanza, simplemente se callaron. Un silencio total y solemne se apoderó del cielo. Bueno, empecemos por el principio. Hay que entender la verdadera escala de esta catástrofe. Y el asunto es que esto no era solo un problema de la Tierra. Para nada. La situación parecía un callejón sin salida, de verdad. La humanidad, que había sido creada para vivir por siempre, ahora tenía una sentencia de muerte. Y con eso, la armonía de todo el universo, pues, pendía de un hilo. Y aquí llegamos al centro del conflicto. Por un lado teníamos la ley eterna, una ley divina, tan sagrada como su autor, que exigía justicia perfecta. ¿Y qué significaba eso? La vida del que la rompiera. Y por el otro lado, pues estaba la humanidad caída, completamente incapaz de pagar esa deuda y por lo tanto condenada a muerte. Entonces, ¿qué se podía hacer? ¿Había alguna salida? La única solución posible era encontrar un redentor. Pero ojo, no podía ser cualquiera. Tenía que ser alguien con un valor infinito, alguien cuya naturaleza fuera tan sagrada como la misma ley que se había roto. Solo así se podría saldar una deuda de ese tamaño. Y ahora pasemos al momento que lo cambió todo, a ese misterioso Consejo de Paz que se celebró en las Cortes del Cielo. Y aquí hay algo que es absolutamente clave entender. Este plan no fue una improvisación, no fue un plan B que se sacaron de la manga, no, fue un pacto, un acuerdo hecho desde la eternidad mucho, mucho antes de que nuestro mundo siquiera existiera. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era la motivación detrás de un plan tan increíble? Bueno, todo se resume en esto, un amor tan grande que de verdad cuesta entenderlo. Un amor dirigido a un mundo que, para ser sinceros, no lo amaba de vuelta. A ver, pensemos en esto por un momento. Lo que se describe aquí es la naturaleza misteriosa, radical de ese amor. Es una idea tan profunda que, se nos dice, que hasta las mentes más inteligentes del universo van a pasar toda la eternidad tratando de entenderla, maravillándose. Claro que un plan de esta magnitud tenía que tener un costo. Y no fue un costo bajo. Vamos a ver cuál fue el verdadero precio de este rescate. Un sacrificio que, literalmente, involucró a todo el cielo. Y el sacrificio fue, de una crudeza total. No se trataba solo de morir, ¿eh? No, era un descenso completo. Dejar la gloria por la humillación, cambiar la alegría por el sufrimiento. Y al final, la peor de las agonías, sentir todo el peso del pecado del mundo, algo que lo separaría de su propio Padre. Imagínense la reacción en el cielo. Fue un dolor que ni se puede describir. Al ver lo que su comandante, a quien amaban, estaba a punto de pasar, los ángeles se arrodillaron y en un acto de lealtad total se ofrecieron ellos mismos como sacrificio. ¿Se puede creer una escena así? Pero por más increíble que fuera su oferta, no era suficiente. No podía hacerlo. La deuda era infinita, porque la ley que se rompió era la base de todo el gobierno de Dios. La lógica era, pues, implacable. Solo el Creador podía redimir a su creación. Nadie más. Muy bien, con el plan ya decidido en el cielo, la historia ahora se mueve a la tierra. Y aquí es donde vemos ese primer rayo de esperanza para Adán y Eva. Justo ahí, en medio de la sentencia, cuando todo parecía perdido, Adán y Eva escucharon esto. Fueron las primeras palabras de esperanza que oyeron. Una promesa que hablaba de guerra y de dolor, sí, pero que al final prometía una victoria total sobre el mal. Y para que esa promesa no se quedara en el aire como algo abstracto, se estableció un ritual. Y ojo con esto, la idea no era que se ganaran el favor de Dios ni nada por el estilo. Se trataba de enseñar algo de una manera muy visual y muy fuerte. El pecado cuesta. Y su costo es la muerte. A ver, tratemos de ponernos en el lugar de Adán por un segundo.
tener que quitar una vida por primera vez, ver esa sangre y saber que era por su culpa. El texto dice que tembló de pies a cabeza, ahí entendió de verdad la gravedad de lo que había hecho. Pero al mismo tiempo, y esto es lo más importante, entendió la increíble magnitud de la esperanza que se le estaba ofreciendo. Y con esto llegamos a la parte final, porque ¿cuál era el objetivo de todo esto? El propósito más grande, porque vamos a ver que iba mucho, mucho más allá de solo salvar a la humanidad. Y esto es realmente fascinante. El plan de redención tenía un propósito a escala universal. No era solo para rescatar a la gente de la tierra. Se trataba de varias cosas. De vindicar el carácter de Dios, de demostrar que su ley es permanente, de revelar cómo es el pecado en realidad. Se trataba de justificar su gobierno ante todos los mundos y finalmente de destruir al autor del mal. Lo que nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Si la ley era el problema, ¿por qué no simplemente eliminarla y ya? Ahorrarse todo el drama. Bueno, la respuesta a esa pregunta es quizás la revelación más grande de todo este plan. Y aquí está lo increíble del argumento. El sacrificio de Cristo, en vez de anular la ley, se convirtió en la prueba más fuerte de que es permanente. O sea, demostró que la ley no se puede cambiar, no se puede ignorar, ni siquiera para salvar a todo un mundo. Al contrario, su muerte la confirmó para siempre. Al final, todo se resume en este choque de dos fuerzas totalmente opuestas. Cristo por un lado, representando la luz, la vida, la justicia, y Satanás por el otro, con la oscuridad, la muerte y el engaño. En la cruz, todo el engaño de Satanás quedó al descubierto para que todo el universo lo viera, y el carácter de Dios, su amor y su justicia quedaron completamente vindicados. La victoria fue total. Y cerramos con esto, una idea para que nos quedemos pensando. Después de ver la escala cósmica de este plan, el costo infinito que tuvo, la pregunta final nos trae de vuelta a casa, a lo personal. Si la salvación costó tanto, si tuvo un costo infinito, ¿qué nos revela eso sobre el valor que tiene un ser humano?